Bien, jóvenes, vamos a continuar. La última clase estábamos viendo acerca de los tipos de transporte y bueno, habíamos hablado de varias modalidades de transporte que pueden estar disponibles y pueden cumplir una función importante dentro del transporte. Bien, vamos a continuar hablando acerca del transporte por vías férreas, ¿no? Transporte por tren. Y estábamos hablando acerca de la estructura que debe tener las vías férreas, ¿no? Y vamos a repasar un poquito este asunto. En primer lugar, tenemos lo que es el terreno de fundación, ¿ya? Este que se encuentra acá. Por lo general, el terreno de fundación, yo les había mencionado, se refiere al terreno natural, ¿ya? El terreno natural del lugar, que muchas veces podría ser apropiado, como también no podría estar a la altura de los requisitos que se exigen para el terreno de fundación. Entonces, ya en el asunto de vías férreas, el terreno de fundación o la subrasante, que también se llama, tiene que cumplir algunos requisitos, ¿ya? Ustedes van a ver en la materia de suelos 1, ya que están llevando en este semestre, hay algunos sistemas de clasificación del suelo. Por ejemplo, hay el sistema de clasificación AASHTO y el sistema de clasificación unificado. La idea es clasificar e identificar el tipo de suelo. Entonces, si el suelo es apropiado, el sistema de clasificación AASHTO le añade un índice de grupo y ciertos valores, ¿ya? Entonces, si queremos que un terreno de fundación esté apropiado, tiene que estar dentro de los requisitos que el reglamento establece para terrenos de fundación para vías férreas. Y por lo general se utiliza el sistema AASHTO para poder clasificar, ¿sí? Ahora, en el caso de que el terreno no sea apropiado o este no cumpla con las condiciones, este puede ser reemplazado, ¿ya? Se puede cavar hasta unos 40 centímetros, retirar ese suelo y colocar un material o un suelo que sea más apropiado y compactado. Entonces, de esa forma se puede tener un adecuado terreno de fundación. Cuando este terreno de fundación no es apropiado o no es válido, por lo general se producen los asentamientos. Entonces, cuando se produce un asentamiento, las vías férreas no pueden mantenerse estables y basta que ya haya muchas diferencias de altura entre una vía y la otra. Entonces, eso puede producir graves problemas cuando un tren esté circulando. Podría ocasionar un descarrilamiento o cualquier otra cosa. Así que el terreno de fundación tiene que ser apropiado, ¿no? Bueno, encima de eso, habíamos hablado que estaba el balasto, ¿ya? El balasto es en realidad un terraplén que se pone encima del terreno de fundación, que está construido con material pétreo seleccionado. Por lo general se utiliza material chancado de piedra, tiene contenido de arena, contenido de limos, arcillas incluso, y todo este material bien mezclado es apropiado para el balasto, ¿sí? Entonces, la idea del balasto es de que sea indeformable. Por eso se utiliza por lo general material chancado. Entonces, el balasto absorbe el peso del tren, transmitido de las rieles al durmiente, y lo distribuye de forma uniforme en el terreno de fundación, de tal forma de que no se produce ningún tipo de deformación. Y la carga, bueno, que es transmitida,
se lo hace de forma uniforme en el terreno de fundación. Así que el balasto es muy importante, ¿ya? Y tiene que estar correctamente construido y también tener los requisitos especiales para que éste pueda poder transmitir adecuadamente. Bien, otro material que es importante se conoce como el durmiente, ¿ya? Entonces, el durmiente son elementos de madera o pueden ser también metálicos, por lo general madera, que es más económico, que están construidos de una madera muy dura, ¿no? Se conoce como el quebracho, el cuchi y otro tipo de maderas que son duras, que una vez que se secan y son tratadas adecuadamente, casi se hacen totalmente resistentes a los efectos de meteorización en el medio ambiente. Entonces, la idea del durmiente, por lo general, es mantener las rieles fijas y segundo, transmitir los esfuerzos que las rieles soportan sobre el balasto. Y así el balasto transmite sus esfuerzos sobre el terreno de fundación. La idea es de que no se produzcan deslizamientos ni asentamientos en toda la vía férrea. Y finalmente está las rieles. Este ancho de las rieles es estándar. Hay el de trocha angosta y el de trocha ancha, ¿no? Ahí dice que el de trocha ancha es de 1 metro, ¿no? ¿Sí? Y podría haber de trochas más grandes, ¿ya? Parece que el de pequeño es de 1 metro y el más grande es de 1,20 o 1,50, ¿no? Entonces, mucho depende del modelo y el tipo de tren, ¿no? Así que las rieles son construidas con ese objetivo. Estas rieles son perfiles de acero pesados, ¿no? Porque son aceros densos y bastante resistentes, que pesan entre 27 a 50 kilogramos metro, ¿no? Entonces tienen secciones bastante particulares, ¿no? Tiene la cabeza del patín, es bastante gruesa, mientras que el patín de abajo es delgada y el alma también es gruesa, ¿no? Bien. Ahora, lo que vamos a ver son cómo el sistema de transporte férreo está organizado en nuestro país. Vamos a ver unos gráficos acá. Y por lo general, aquí en el sistema férreo de Cochabamba, perdón, de Bolivia, existen dos redes principales, ¿no? Uno es la red occidental, la que aparece ahí a la izquierda, y la otra es la red oriental, ¿no? Que está en Santa Cruz, Sucre, Tarija y demás, ¿no? Bueno, la más larga es la red oriental, ¿no? Y la más pequeña es la red occidental. Bueno, esta red que está ahí en Cochabamba, bueno, prácticamente ha desaparecido, ¿no? Una parte. Y no en todos los departamentos funciona la vía férrea, ¿ya? Entonces, porque el transporte por carretera y otras modalidades han hecho competencia y lo han superado, ¿no? El transporte férreo. Y en algunos lugares como en Santa Cruz, quizás Oruro, Potosí, se utiliza todavía, pero más que todo se utiliza para el transporte de cargas, casi ya no para pasajeros, ¿no? Pero todavía funciona, ¿no? Vamos a hablar acerca de la red occidental que se llama la red andina, ¿ya? Entonces, esta red principalmente, hablando de forma internacional, conecta la ciudad de La Paz con Chile, ¿ya? Charaña, Arica, Perú, ahí en Huaqui, y Potosí con Chile, de Avaroa, Antofagasta, y Argentina, Villazón, La Quiaca, ¿sí?
Estos son los principales puntos que queremos recordar acerca de las vías férreas, ¿no? Esto que es importante tiene que ver con la longitud total que tiene la vía, ¿no? 2.277,30 kilómetros, ¿ya? Y hay varios tramos que, bueno, forman parte de este conjunto de red. Es bueno que aprendamos bien los diferentes tramos de la red andina, porque es importante que sepamos, ¿no? Bien, andina, ahí está el Alto, Viacha, Oruro, Avaroa. ¿Ya? Eso tiene una longitud de unos 750 kilómetros. Viacha, Charaña, 210. Esto ya casi ha desaparecido. Oruro, Cochabamba y Quile, 420,50. Sucre, Tarabuco también no funciona, 77,50. El Tejar, Don Diego, 148,10. Río Mulato, Potosí, Don Diego, sigue funcionando, 197,30. Este sigue funcionando. Uyuni, Tupiza y Villazón, 288,60. Vía Chaguaki, esto ya es una salida internacional, 64 kilómetros. El Alto La Paz, 18,60. Pando, Corocoro, 8,50. Machacamarca, Ucía, 96. Y en total hacen los 2.277,30. Entonces aquí hay una pequeña croquis acerca de la red andina. Ahí está Huaqui, Charaña, Conquile, y todos los puntos, más o menos, esta es una idea de cómo está distribuida la red andina. Entonces, gran parte todavía funciona y algunas partes ya no. Pero sí, en la red oriental, sí funciona una mayor parte, ¿no? Entonces ahí está, por lo general, el departamento de Santa Cruz, parte de Sucre y también en Tarija, ¿no? Bien, hablemos un poco acerca de la red andina, algunas cosas. No está muy armada, tiene apenas locomotoras de serie 900, serie 1000, y bueno, casi no tiene muchas cosas, ¿no? Bien, hablemos de la red oriental, ¿no? Entonces, la red oriental es 1.414,10 kilómetros, ¿sí? Una de las rutas son Santa Cruz, Arroyo Concepción, 643,60. Santa Cruz, Pocitos, 539. Santa Cruz, Yapacaní, 1.950, 190,50. Boyube, Cuevo, 41 kilómetros. En total, 1.414,10, ¿no? Entonces, por lo general, esta red oriental se utiliza para el traslado de cargas como la soya, petróleo y otros tipos de productos, ¿no? Como el acero, perdón, el fierro, el trigo, el diésel y demás, ¿no? Por lo general, en estos lugares se utiliza mayormente el ferrocarril para el transporte por cargas. Entonces ya habíamos visto que una ventaja importante que tiene el ferrocarril es que puedes trasladar mercancías a bajo costo, ¿ya? A bajo costo y en gran cantidad. Entonces, hablando de la red andina, no hemos visto este detalle. Por lo general, también traslada lo que son los minerales, ¿ya? Principalmente minerales,
el trigo y algunas otras cosas, ¿no? Pero por lo general llevan minerales, ¿no? Minerales que se sacan de minas a centros donde se hace el refinamiento de los minerales y demás, ¿no? Bien, entonces es bueno conocer estas dos redes y en qué consisten, ¿no? Bien, ahí está mucho más capacitado la red oriental, ¿sí? Porque el movimiento económico y el movimiento de cargas también es abundante. Por eso, de esta forma, esta red está bastante organizada y tiene muchas cosas, ¿no? A diferencia de la red eh, andina. Bien, ahora hablemos de otra modalidad de transporte aquí en nuestro medio, y esto se refiere al transporte fluvial, ¿no? Transporte por los ríos, ¿ya? Incluso podría ser también transporte por lagos y transporte que se hace por lagunas, ¿no? Entonces, es bastante conocido que en la parte oriental, y claro, y parte de la parte occidental, todavía existen ríos que pueden ser navegables. Incluso estamos hablando de lagunas o algunos lagos, ¿no? Incluso el lago Titicaca también es navegable y sirve para el transporte de mercancías de Bolivia con Perú, ¿sí? Así que una ventaja, ¿no? Una ventaja que tiene el transporte fluvial es de que, así como el transporte por vía férrea, puede llevar bastante carga a un precio bastante reducido. Entonces, eso es uno de los principales atractivos, ¿no? Que tiene el transporte fluvial, llevar carga a bajo costo. Bueno, una de las desventajas es de que este transporte puede ser lento y hasta puede ser un poco peligroso, porque puede que algunos de los ríos navegables, debido a la turbulencia del agua y otro tipo de cosas, pueden ocasionar el vuelco de las barcazas. ¿Ya? Entonces ya ha pasado que se han volcado, incluso hasta en los mares, ¿no? Se derrama petróleo, se hunden barcos, lo mismo pasa en los ríos, pierden mercadería debido a que vienen las famosas palizadas, que se refiere a que en otros lugares, aguas arriba, llueve bastante, llega el agua en forma de palizada porque trae troncos, palos, todo tipo de cosas, y esos pueden ocasionar algunos problemas, ¿no? A las embarcaciones que están navegando. Y bueno, debido a eso, suelen producirse los vuelques, ¿no? Pero aún así, haciendo a un lado todos esos aspectos negativos, el transporte fluvial es económico y también puede ser bastante utilizado, ¿no? En nuestro medio. Así que vamos a ver algunos puertos y algunas vías navegables que todavía funcionan en nuestro medio, ¿sí? A ver, más adelante, aquí hay una diferencia entre el tipo de cuenca. Algunas cuencas desembocan en una laguna o un lago central. Estas cuencas se llaman las cuencas endorreicas, ¿ya? Un ejemplo podría ser Corani, podría ser la Angostura, ¿ya? Y podría ser el lago Titicaca, ¿ya? Son cuencas endorreicas, donde varios ríos están aportando a fin de alimentar al lago, ¿ya? O la laguna. También existen las exorreicas, ¿no? Que son cuencas que alimentan a ríos que desembocan a ríos más grandes o en el mar. Por ejemplo, la cuenca del Mamoré, la cuenca del río Beni,
Bien, entonces, decir la cuenca del río Itenes, el Tahuamano, el Madre de Dios y otros ríos, desembocan en el río Madera, ¿ya? Y ese río lleva al río Amazonas y ese es recién al mar. Entonces, son ejemplos de las cuencas exorreicas, ¿no? Cuencas que desembocan en ríos más grandes y estos se conducen al mar, ¿no? Bien, vamos a ver algunas cuencas en nuestro país, ¿ya? La principal cuenca, la cuenca más grande es la del Amazonas, ¿ya? Y dentro del Amazonas hay algunas cuencas y también otras cuencas más pequeñas que aportan a diferentes ríos y todos forman parte de una cuenca que aporta al río Amazonas. Bueno, la cuenca del Amazonas, que es muy grande, tiene algunas cuencas que aportan. Por ejemplo, está el Acre, el Abuná, el Beni, que es uno de los más grandes, el Mamoré, el Itenes, y algunas cuencas más pequeñas está el Manú, el Madera, el Orton, Madre de Dios, Madidi, Cuichi, Caca, Bopi, Piata, Kikibey, Colorado, y en fin, ¿no? Hay bastantes nombres particulares para esas cuencas. Entonces, la cuenca del Amazonas es la más grande, ¿no? Y tiene subcuencas. Después, más hacia el sur, está la cuenca del Plata, ¿ya? Ahí está el río Pilcomayo, el Bermejo, los ríos conocidos como Muertos del Chaco, es una cuenca, la cuenca del Alto Paraguay, y hay algunas cuencas un poco más pequeñas, Bermejo, Tarija, Pilcomayo, Pilaya, Tumusla, etcétera, etcétera. Está también la bahía Cáceres, el Pantanal, el Otuquis, o Río Negro. Y finalmente, hacia el este, está la cuenca del Altiplano, mucho más pequeña, pero también tiene algunos ríos que aportan. A ver, veremos, están los lagos, ¿ya? Y también los salares, ¿no? Está el salar de Uyuni, el salar de Coipasa y otros salares pequeños que están en nuestro territorio, ¿no? Ahí está el lago Titicaca, el Desaguadero, el Caracollo, el Marqués, Río Grande de Lipes, Ucamayo, Lauca y el Barras, ¿no? Son otras cuencas más pequeñas que, bueno, forman parte de la cuenca central del altiplano, ¿no? Bien, vamos a ver un mapa donde se ve esto, ¿no? Más adelante. Bien, hay algunos ríos que son navegables, ¿ya? Y vamos a ver algunos nombres de estos ríos. Ahí está el Abuná, el Chipamanu, Zapirán, el Acre, Apere, Baures, Concepción, Caliente, Río Blanco, Beni. Ahí están los lugares. Y fíjense, son bastantes ríos que pueden ser navegables. El Pilcomayo, el Paraguay, el Orton, Madidi y demás, ¿no? Bien, hablemos de la cuenca central del altiplano, la más pequeña. Todo lo que ustedes ven marcado en color amarillo, esa es la cuenca central del altiplano. Miren que abarca lo que es el lago Titicaca, ¿sí? Aquí se ve el otro lago, que bueno, ya está seco, el Popó. Y también por esta parte de abajo están los salares, ¿ya? Y otros pequeños ríos y lagunillas, ¿no? Que hay por allá, ¿no? Entonces, todo esto forma parte de la cuenca central del altiplano, ¿ya? Bien, ahora hablemos de la cuenca del Amazonas, ¿ya? Fíjense, todo lo que ustedes ven acá de verde
forma parte de la cuenca del Amazonas, o sea, es inmensa. El río principal que todos alimentan es este río Amazonas, ¿sí? El río Amazonas, el Madre de Dios, este también va aportando al río Amazonas, ¿no? Bien, entonces aquí hay una gran cantidad de ríos, lagunas y otras cuencas más pequeñas que aportan acá. O sea, abarca tanto Brasil, Perú, Ecuador, parte de Colombia y otros lugares más, hasta la Guayana, en fin, ¿no? Es bastante extensa la cuenca del Amazonas. Y finalmente, la cuenca del Plata, que está hacia el sur, abarca toda la parte del sur de Bolivia, Paraguay, parte de Brasil y también parte de Argentina. Entonces, el principal río es el río Paraná. ¿Sí? El principal río es el Paraná. Y también hay bastantes ríos y otras cuencas que aportan a este río Paraná, que desemboca aquí en el mar, ¿no? En el mar del Plata, que lo dicen acá. Y bueno, es el lugar donde desemboca estos ríos, ¿no? Bien, entonces es extensa nomás la cuenca del Plata y es la segunda más grande, ¿no? Aparte del Amazonas. Bien, entonces aquí hay algunos sistemas de transporte fluvial que se han organizado en Bolivia, los cuales son posibles la navegación, ¿ya? En primer lugar está el sistema de los ríos Ichilo y Mamoré. Este de Ichilo es el que está ahí en el puerto Villarroel, ¿ya? Y el Mamoré está en el departamento del Beni, ya en la parte este. En la parte oeste está el río Beni, en el norte está el Madre de Dios y también el río Horto. También tenemos los ríos Itenes, que es la frontera con Brasil, hasta el norte, y comunica también al río Madera, ¿no? Y también al sur está el sistema del río Paraguay, donde hay también otros ríos que también son navegables, que hay algunos puertos, ¿no? Bien, entonces, en el sistema de los ríos Ichilo y Mamoré, hay bastantes puertos, ¿no? El puerto Greter, ya es uno, Puerto Villarroel, hay Puerto Villarroel, Boca y Chilo, Puerto Villarroel, Río Grande, que es una ruta. En el Mamoré, este es ya en el Beni, Río Grande, Guayaramerí. Después está en el río Chapare, Todos Santos, Boca Chapare, río Isiboro Secure, río Chipiriri, río Mamoré, en fin, ¿no? El río Ibarre, está el puerto Almacén. Este río Ibarre es el que lleva al río Mamoré, ¿no? Está justo en terminidad este, ¿no? Puerto Almacén, el río Mamoré, río Bío, Santana del Yacuma, este es más hacia el centro del Beni, Santana del Yacuma, río Mamoré, y Puente Ferrocarril Yapacaní, río Mamoré, ¿no? Entonces, son bastantes las rutas y los destinos que se tienen. El más largo es el Río Grande, Guayaramerí, que son casi 1000 kilómetros, ¿no? De distancia de navegación, ¿no? Bien, más hacia el norte está el río Beni, el río Madre de Dios y el río Horto, un sistema de ríos navegables. Primero está el río Beni, Puerto Linares, Susanabaque es Riberalta. Este Puerto Linares es más hacia el sur, este es más hacia el norte y Riberalta está más al norte, ¿no? Y Cachola Esperanza ya es casi frontera con Pando, ¿sí? Riberalta, Cachola Esperanza. Después hay Cachola Esperanza, Villavella, también al norte, cerca a Pando. Está estos otros ríos, el Marí y el Cacá, que también tienen vías navegables, ¿sí? Estos asteriscos
habla de distancias estimables, ¿no? Y este asterisco es de que hay ciertas restricciones, ¿no? Bueno, no hay aquí ninguno, porque algunos son navegables solo cuando está en la temporada de agua, ¿no? Cuando viene la temporada seca, algunos ríos no son navegables, ¿no? Algunos, ¿no? Pero por lo general estos ríos grandes pueden ser navegables todo el. Más bien algunos que cuando llega la temporada húmeda son peligrosos y se hacen poco navegables, ¿no? Bien, está después el río Orton, el río Madre de Dios, el río Itenes, y fíjense, San Ramón, La Horquilla, Magdalena, Puerto Bush, Puerto Head, Puerto Rico, Porvenir, río Buyumaní. Hay diferentes lugares y destinos de puertos donde forman parte de este sistema. Y entre esos ríos y entre esos puertos existe el traslado de mercancías, ¿ya? Para que aquellos lugares que se encuentran un poco aislados puedan recibir algunos insumos y cosas que necesitan. Así que todo esto forma parte de los sistemas de los ríos de la cuenca del Amazonas y de las otras cuencas que son navegables, ¿sí? Bien, entonces el transporte fluvial no es algo que está muerto en nuestro país, sino es algo que está activo y todavía es bastante navegable. Bien, muy bien. Ahí vamos a ver un plano hidrográfico donde están todos los ríos que forman parte de estas cuencas. Y fíjense, los que son más gruesos son los ríos más grandes. Y hay ríos pequeños y ríos grandes donde todos estos ríos van aportando, ¿no? A la cuenca. Entonces, es bastante compleja, ¿no? La cantidad de ríos y también la cantidad de destinos, pero todos estos pueden ser utilizados para el transporte de pasajeros y de mercancías. Bien, entonces aquí vemos el sistema de los ríos Ichilo-Mamoré, ya algo más simplificado. Este es el río Mamoré, el río Ichilo está acá, ¿sí? Esta es la zona del trópico de Cochabamba, Puerto Villarroel, comunica al río Mamoré. Algunos lo que hacían era transportar troncos por este río hacia el río Ichilo, donde había aserraderos, ¿ya? Entonces es algo que por ahora se sigue haciendo también un poco, pero es una vía de transporte, ¿no? Para la explotación de madera, ¿sí? Bien, entonces aquí hay algunos datos de las cantidades de carga que se suele transportar por estos ríos. Aquí está el sistema del río Madre de Dios y el río Orton, ¿ya? Es más pequeño. Aquí está del río Orton, ya en la parte de Pando. El sistema del río Itenes y Madera, ¿ya? Bastante grande también. Y bueno, aquí está el sistema del río Paraguay, la hidrovía. Es una idea del, aquí está el tripartito, ¿sí? Donde están las famosas cataratas y en fin. Aquí está el Mar del Plata y aquí está el río Paraná, ¿no? Bien. Y bueno, los principales puertos, Puerto Cáceres, Suárez,